Muy amadas y amados, en esta hermosa oportunidad nos acercamos al Evangelio según Lucas, el capítulo 13, los versos del 1 hasta el verso 9. Y hoy leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Capítulo 13, versos 1 a 9 del Evangelio según Lucas. Recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Palabra de Dios. En la vida y en la existencia humana hay, y confieso, hay muchas cosas que a mí me perturban y me desencajan. Pero una de las cosas, o quizás costumbres pudiéramos llamarle, que más a mí me perturban, es ver en muchos líderes religiosos la tendencia a estar pronunciando juicios divinos a diestra y a siniestra. Recuerdo hace algunos años cuando ocurrió un terrible terremoto en Haití. ¿Se acordará de eso? No fue hace tanto. La devastación, las muertes y la desolación allí experimentada fue algo sin precedentes. Y al día de hoy todavía, me comentaba un querido colega pastoral que hace como 3 semanas estuvo participando de un viaje misionero a Haití y encontró las cosas así como las estamos describiendo. Pero yo recuerdo que a los pocos días de acontecido ese sismo, ese terremoto, rápidamente aparecieron predicadores y pastores interpretando esa tragedia como una consecuencia de los pecados de los haitianos. Y uno de ellos, muy conocido en nuestra nación y en los medios de comunicación, me reservo el nombre, hizo alegaciones estableciendo una correlación
del terremoto que ocurrió en Haití con un supuesto pacto que, según él, había hecho el pueblo haitiano con el diablo para ganar su independencia muchas décadas atrás. Y él decía que por causa de ese pacto, ahora Dios estaba castigando al pueblo. Así también, un evento que marca mucho nuestra nación ante la caída de las Torres Gemelas en New York hace ya más de una década, no faltaron quienes atribuyeron el acto terrorista a los pecados de la nación y la secularización de nuestra sociedad. Y de igual manera, y para mí muy lamentable y perturbador, en una ocasión escuché un predicador invitado, no fue aquí, por si acaso, no fue aquí, pero escuché a un predicador invitado afirmar con toda certeza y energía que el VIH-Sida es el castigo divino para quienes, como él decía, no siguen las reglas establecidas por Dios. Cuando ocurren circunstancias trágicas, la gente, y usted sabe quién es la gente, ¿verdad? Los seres humanos, nosotros somos gente. Pero la gente tiene la tendencia a buscar culpables, aunque se trate de situaciones accidentales, aunque se trate de enfermedades fatales, o aunque se trate incluso de fenómenos de la naturaleza. Quizá usted haya escuchado a alguien decir, o quizá usted haya dicho alguna vez, algo tiene que haber hecho fulano para merecer lo que le ocurrió. ¿Sabrá Dios lo que ha hecho mengana para ganarse lo que le pasó? Algo escondido tendrá. ¿Verdad que sí? ¿Y saben qué, mis amores? Ese tipo de pensamiento es inmaduro, insensible y arcaico. Apréndase esas tres palabritas: inmaduro, insensible y arcaico. Cuenta el Evangelio de Lucas que mientras Jesús se encontraba enseñando sobre la necesidad de estar alertas y de estar preparados para el final de los tiempos, y todo eso lo podemos leer en el capítulo 12, pues cuenta el Evangelio que cuando Jesús estaba enseñando sobre eso, algunos le trajeron la noticia de una masacre cometida por Pilato, el gobernador romano de la región. El acontecimiento es de gran impacto e indignación, sobre todo cuando se toma en consideración que las víctimas de aquel amargo suceso fueron asesinadas mientras participaban en un acto de adoración a Dios. Y no vayamos tan lejos, porque en nuestra tierra eso ha ocurrido dentro de los templos. Es indignante. Pero a Jesús le traen esa noticia y él entonces tomó la oportunidad para reforzar su enseñanza y les dice a los que le traen la noticia: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? La respuesta que ellos no dijeron, que probablemente la tendrían guardadita, era: sí, son galileos. Y
para los judíos del tiempo, la gente de Galilea no era gente lo suficientemente pura raza y pura sangre. Pero de igual manera, Jesús hizo entonces alusión, él continuó con su enseñanza, hizo alusión a las víctimas de un accidente de construcción en Jerusalén y confronta a la audiencia con la misma pregunta: ¿eran más culpables que todos los demás? Literalmente se traduce: eran más deudores que todos los demás. Y en nuestro tiempo, Jesús nos haría la pregunta: oiga, y esa gente que se levantan por la mañana y van de lo más tranquilos a su trabajo en una fábrica, y de momento entra un individuo con un arma automática y le da la gana de empezar a disparar y a matar gente, esos que mueren son más culpables que los demás. Jesús nos preguntaría: ¿son los pacientes de VIH, SIDA, más pecadores que el resto de la gente? Cuando observamos cuidadosamente el testimonio que nos dan los evangelios, podemos notar y podemos observar que Jesús tenía serios problemas con las actitudes de juicio y condena hacia las demás personas. Y vez tras vez, mientras vamos leyendo los evangelios, lo encontramos a él discutiendo con los religiosos que se atribuían mayor pureza y piedad que el resto de la población, viéndose a sí mismos como merecedores del favor divino, mientras señalaban a los demás como pecadores, paganos, inmundos. Pero lo cierto es, mis amores, todas y todos estamos en el mismo bote. Todas y todos tenemos la misma situación. Todas y todos tenemos la misma necesidad de poner nuestra vida en orden. Así que, en lugar de andar emitiendo juicio sobre la mayor o menor pecaminosidad de las demás personas, el texto bíblico allí nos hace un llamado a la introspección. Y no olvidemos, y no olvides, querida hermana y querido hermano, que cuando se levanta el dedo acusador contra otra persona, hay otros 3 dedos que están señalando hacia usted. En lugar de estar nosotras y nosotros uniéndonos a esa ola de lo que yo llamaría terrorismo religioso cristiano, en nuestro caso, buscando acentuar faltas ajenas y adjudicando castigos divinos a diestra y a siniestra, las expresiones de Jesús son un llamado para atender la condición propia. La condición propia. Y a la luz del texto bíblico, entonces, de todas las tragedias que allí menciona, la más grande tragedia es no arrepentirse, no volverse a Dios, no enderezar el camino, no cambiar la dirección de la vida. La palabra griega que aquí se traduce como arrepentimiento es metanoia y significa literalmente cambio de mente. Cambio de mente, cambio en la forma de pensar, cambio en la actitud. Y es interesante observar que la rama cognitiva de la psicología nos recuerda que la forma de pensar tiene repercusiones
en la forma de sentir y tiene repercusiones en la forma de actuar. Lo repito, la forma de pensar tiene repercusiones en la forma de sentir y en la forma de actuar. De modo que aquí entonces el asunto no es andar por ahí buscando culpables para señalarles y condenarles en nombre de Dios, sino que el asunto es tomar en consideración la condición propia. Tan pecador soy yo como los demás. Y arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentirse entonces? Alinear nuestra forma de pensar, sentir y actuar con la forma de pensar, sentir y actuar del Señor Jesús. Esos dos tienen que estar alineados. Alinear nuestra forma con la forma de Jesús. Como bien lo atestiguan los versos siguientes, particularmente los versos 6 al 9, la vida de Jesús estuvo y está marcada por la compasión, el perdón y la solidaridad. Y así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. No descansa sobre nuestras ideas, sobre nuestras categorías. No se deja llevar por nuestros criterios prejuiciados y distorsionados. Y donde nosotros decimos que ya no hay nada más por hacer, el Señor encuentra un campo que se puede abonar. Y donde nosotros decimos, no vale la pena, el Señor dice que sí, que vale la pena. Y donde nosotros emitimos el juicio de córtalo, el Señor dice, no, voy a cavar a su alrededor y le voy a echar abono. Y donde usted y yo nos decimos, ay, eso no tiene perdón de Dios, el Señor dice, sí, yo puedo y quiero perdonar. Hoy, la palabra del Señor, más que hablarnos de juicios o de condenas, nos habla de oportunidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nosotras y nosotros abrazamos de todo corazón la intención y el cuidado compasivo del Señor y le hacemos caso y cambiamos de mente? Soli Deo Gloria. Amado Señor, guíanos en alinear nuestra vida con la de Jesús. Dirígenos en el ejercicio de hacer introspección y de buscar que nuestro pensar, sentir y actuar sea como el de Cristo. Ayúdanos, Dios. Aumentanos la fe, como dijeron los discípulos. Guíanos en el camino de la formación del carácter de Cristo en la vida de tu pueblo, en nuestra vida colectiva y en nuestra vida personal. En nombre de Cristo Jesús, el que sigue insistiendo en que hay esperanza, te damos gracias y te alabamos. Amén y amén.